Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a la primera práctica dirigida del curso de teatro 0204. Mi nombre es Raymond Ocampo, ya me presenté con los de mi comisión, pero como vamos a dividirnos entre Álvaro, Daniela y yo las prácticas de este semestre, a mí me ha tocado la sección de poesía y voy a hacer los dos videos de Vallejo. ¿Ok? Entonces el día de hoy vamos a trabajar el video de 45 minutos, o los tres videos que suman 45 minutos, dedicados a los Heraldos Negros y Trilce, los dos primeros poemarios de Vallejo. Y la próxima sesión vamos a concentrarnos en un video también de la misma extensión, pero de Poemas Humanos y España Parto de Mies Galis, que son los dos últimos poemarios de Vallejo. ¿Ok? Hoy día el plan va a ser este. Vamos a ver estos videos de corrido, por favor, y luego de esto van a ir a sus sesiones sincrónicas con Álvaro, con Daniel y conmigo, los que están en mi comisión, para comenzar con el análisis de los poemas que hemos sugerido en la selección de poemas. ¿Ya? La distribución de esa presentación. Voy a hacer un recorrido histórico en el cual voy a contextualizar un poco la vida de Vallejo hasta la publicación de Trilce, es decir, hasta el año de 1922. Él nace en 1892, entonces vamos a hablar de sus primeros 30 años de vida, ¿sí? Y que se corresponde además con el periodo en el cual él vive en Perú. Después de eso va a ir a Europa y allí es donde va a ser la producción de esos dos otros poemarios que vamos a ver, ¿no? Um, entonces, para contextualizar eso, voy a hablar un poquito en la primera parte sobre las ideas artísticas y literarias que estaban rondando el ideario peruano y latinoamericano durante los años de 1880 y 1920, que es más o menos el periodo en el cual está contextualizado este periodo de la vida de Vallejo. Pero además voy a hablar también sobre el desarrollo dentro de las dos primeras décadas del siglo XX, pero más a nivel global, a través uno de los grandes, digamos, hitos de la historia reciente o contemporánea de la literatura y del arte, que es el surgimiento de los movimientos de vanguardia en Europa y en el resto del mundo también. Entonces, estos dos procesos o estos dos, digamos, contextos, el más regional latinoamericano peruano, que se va a cruzar también con procesos mundiales que vienen, digamos, dictados por las modas de Europa, digamos, pero que van a entrar en cruce y van a, digamos, ser el telón de fondo o el escenario de fondo más bien de la producción de esos dos primeros libros de Vallejo, ¿no? Comencemos. Y claro, voy a hablar sobre los poemarios de los Heraldos Negros y Trilce en términos de temas y de estilo. Y voy a hablar de algunos pequeños ejemplos de poemas para darles algunas pistas que ustedes van a tomar para sus análisis de la siguiente hora y cuarto del día de hoy. Sin quitarles más tiempo, pasamos a la siguiente. Vallejo nace el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, que es un pueblo en la Sierra de la Libertad. Sus padres, que están ahí sentados en la foto, son Francisco de Pablo Vallejo y María de los Santos Mendoza. Y César Vallejo no aparece ahí, pero digamos, ellos son los hermanos porque él es el hermano menor. Probablemente esta es una foto anterior a su nacimiento. O por lo menos él no estaba ahí, ¿no? Bueno, en fin, él realiza sus estudios primarios en Santiago de Chuco, o sea, en su ciudad natal, y para la secundaria se va a un pueblo cercano, a una escuela un poco más grande, que es la que va a estudiar la secundaria en Huamachuco, ¿sí? Ya para iniciar los estudios universitarios se aleja de esta, que es una foto de más o menos la más panorámica que encontré de Santiago de Chuco, ¿no? Para que vean que es justamente en medio de los Andes. Quien se vive en los Andes van a recordar, supongo, escenarios así también. Bueno, entre 1910 y 1912 se matriculó en las universidades de Trujillo y la Nacional de San Marcos para estudiar medicina inicialmente, ¿no? Pero bueno, él abandonó sus estudios porque nunca su familia tuvo una muy buena situación económica, además de, digamos, algo que es común en la sociedad peruana y creo que incluso en ese momento debía ser incluso mucho más evidente la situación del olvido de los pueblos en la sierra peruana, ¿no? Entonces, digamos, salir a estudiar a un lugar en el cual las cosas cuestan muchísimo más y tienes que pelearte con una situación en la que no estás acostumbrado, es justamente algo que le sucede a Vallejo, ¿no? Y el tema económico es una variable importante para cualquier estudiante, como lo sabremos nosotros también.
Entre 1910 y 1915, entonces él va a rotar por múltiples trabajos, va a ser un administrador en una minera, va a ser maestro particular de los hijos de un terrateniente, va a ayudar en una hacienda en la contaduría. Todo eso alrededor de La Libertad y regiones cercanas. Y en 1911 va a publicar su primer poema en el Minero Ilustrado. Vean la relación también de dónde publica, en qué tipo de revista, ¿no? Em, Probablemente era la revista dirigida alguna minera, ¿no? En 1913 comienza a estudiar letras y derecho en la Universidad de Trujillo con los ahorros que logra tener y paralelamente empieza a enseñar botánica y anatomía en la escuela primaria 241. Es interesante porque este poeta, que es uno de los más conocidos y más reconocidos de la literatura peruana, enseñaba cursos de ciencias, lo cual es muy interesante porque al parecer él tenía esa tendencia, ¿no? Ah, Otra cosa importante es mencionar que todo este periodo de rotación por trabajos en los cuales conoció la realidad social le sirvieron también de mucho para generar este tipo de sensibilidad que van a conocer ustedes en los poemas, que van a reconocer en sus poemas, ¿no? Una sensibilidad social que está desde el inicio de su producción, pero que hacia el final va a ser como el eje central, ¿ya? En el mismo periodo alcanza una vacante para enseñar en la primaria del Colegio San Juan, que es un colegio un poco más, digamos, grande y reconocido en el norte, y, digamos, es maestro ahí de Ciro Alegría, que forma parte de una nueva generación de escritores norteños, ¿no? Durante sus años universitarios va a vivir solo en un cuarto de hotel. Es algo que también los universitarios suelen hacer en algunos momentos de la historia, porque un hotel también resultaba más barato que un alquiler. Porque había alquileres a largo plazo, ¿no? Eso es al parecer lo que le pasó a Vallejo. Y en medio de este periodo de estudio es que se entera de la muerte de su hermano Miguel, que es con el que tenía más empatía desde niño, y entonces esto va a ser, digamos, el primer gran golpe que va a sufrir en su vida personal, y que va a determinar también digamos, el sentimiento que van a encontrar ustedes en Los Heraldos Negros, que es el primer poema, que va a surgir 3 años después de esto. En ese mismo año se graduó de bachiller. Eh, Claro, ya dejó la idea de estudiar medicina además, se graduó de bachiller en filosofía y también estudia derecho. En la misma época, ya entre los años 15 y 16, se reúne con un grupo de pensadores, filósofos, literatos del norte también, que se conocen conocer como la Bohemia y posteriormente se van a reconocer como el Grupo Norte. Se trata de un conjunto de personas como Antenor Orreo, José de Eulogio Garrido, Alcides Espelucín y probablemente el que más les haya sonado, que es Víctor Rebolledo de la Torre, ¿no? Antes de que fundara el APRA, como 10 años antes. Aquí hay una foto de ellos, ¿no? Ya pueden revisarlo, ahí está Vallejo. En este tipo de, digamos, círculo fue en el cual él hizo amigos y también empezó a leer literatura y a discutir política y a discutir la situación del Perú de su época. Eso es muy importante porque eso es lo que también genera el espacio universitario de la juventud, como ustedes también sabrán, ¿no? Este es, digamos, el espacio en el cual se mueve en sus años universitarios Vallejo, ¿no? Aquí están los miembros del Grupo Norte y ahí está Vallejo. Que sea un grupo bohemio además implicaba que sí, iban a tomar, iban a fumar, iban a hacer cosas en las noches. Y en ese tipo de tertulias fue que Vallejo empezó a conocer a los primeros poetas que iba a leer y los que iban a determinar cuál iba a ser el rumbo de su poesía inicial, que vamos a ver plasmada en Los Heraldos Negros. Entonces ese es el momento de hacer un pequeño intermedio para hablar sobre qué poesía es la que se leía y se hacía en esa época. Entonces vamos a hablar del escenario literario peruano entre 1880 y 1920. ¿Ya? Vamos a hablar de tres temas en particular. El modernismo, una de las corrientes latinoamericanas, la primera corriente latinoamericana que se reconoce o se le reconoce como teniendo una estética propia, una propuesta estética propia. Dos, un tránsito o el tránsito a la literatura contemporánea, del modernismo hacia lo que va a ser la literatura contemporánea, que es la que se va a producir propiamente en el siglo XX, ¿no? Y el simbolismo, que va a ser, digamos, un caso único en el tránsito a la literatura contemporánea, que va a estar simbolizado por un personaje insular que es José María Uguren, ¿sí? Y que hay que considerarlo también porque es tomado junto con Vallejo como uno de los dos padres de la poesía contemporánea peruana. Hablemos del modernismo. ¿Qué sucede con estas personas que proponen una nueva manera de hacer poesía y literatura en general en Latinoamérica en los años de 1880, más o menos, ¿no?
Em, Pasa que la literatura suele pensarse en términos nacionales, ¿no? Entonces pensamos en la literatura francesa, estadounidense, peruana, española, ¿no? Y también se habla en términos de literatura de lenguas, ¿no? La literatura en lengua inglesa, la literatura en lengua alemana, la literatura en lengua castellana. Y en este caso lo que pasó es que en la historia de la literatura en español tuvo un siglo de oro, que fue el siglo de oro español que fue en el siglo XVII, con escritores como Góngora, Quevedo. Pero después de eso, pareciera que el resto de literaturas de unas determinadas lenguas, la francesa especialmente y la alemana también, y la anglosajona, avanzaron con nuevas propuestas en los siglos XVIII y XIX y pareciera que la poesía y la literatura en lengua española se hubiera quedado estancada. Entonces, en ese momento, hacia finales del siglo XIX, surge la idea, a partir de una propuesta de Rubén Darío, que es este de aquí, un nicaragüense, de hacer en español el tipo de literatura que en esos mismos años se hacía en Europa, pero no en España, sino más bien en los países de habla francesa principalmente, ¿no? Autores que iban desde el simbolismo de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, ¿no? Y todos los que fueron los deudores de este tipo de poesía hacia el final del siglo XIX, que se conoce como el decadentismo francés. Y lo que hizo Darío fue hacer poesía de ese tipo, pero en español, ¿no? Y así le dio un nuevo hálito a la literatura en nuestra lengua. Paralelamente a esto, el movimiento del modernismo se desarrolló también a través de una vertiente política y hubo una reflexión sobre los destinos de los pueblos latinoamericanos en perspectiva de ya haber sido liberados de España hace un siglo, en algunos casos como Argentina y Perú, y en otros casos liberaciones más recientes, como el caso de Cuba, ¿no? Que se hace a finales del siglo XIX. José Martí es un reconocido escritor del modernismo, tiene poemas, tiene narraciones, pero además es un reconocido político vinculado con la liberación de Cuba y con la propugnación de ciertos ideales para la política en Latinoamérica. Rubén Darío, por ejemplo, tiene este poemario Prosas Profanas, que es uno de los grandes símbolos del modernismo, publicado en 1896, y lo que les he puesto aquí como ejemplo es un soneto, es decir, una composición poética muy regular que tiene en este caso versos de 14 sílabas, sí, pues son 14 versos, tienen 14 sílabas, no, son 14, 8 y 6, sí, pues 14, tienen 14 sílabas además, y tiene una rima consonante perfecta, ¿no? Además, quiero que vean que el tipo de símbolos y de lenguaje que se utiliza es un lenguaje que no es el que se habla cotidianamente. Ninguna persona anda por ahí diciendo yo percibo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca hacer la rosa, se enuncia con un beso, que mis labios se posa, el abrazo imposible de la Venus de Milo. O sea, no. Forma parte de una creación totalmente artificial y preciosista, se le suele llamar, porque juega con imágenes que son tradicionalmente reconocidas como bellas por la deuda con la tradición del arte occidental que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la Venus de Milo es una representación de la belleza perfecta desde la época grecolatina, ¿no? Justamente los decadentistas franceses, que son los que inspiran a Rubén Darío para esta renovación que es el modernismo, lo inspiran porque justamente sus modelos para los decadentistas eran los modelos grecolatinos, ¿no? Por eso aquí se habla de Venus de Milo, pero también se va a hablar de tradiciones más europeas como las de las historias de la Bella Durmiente, por ejemplo. Y es raro, ¿no? Es en español, es en Latinoamérica, pero tiene este tipo de referencias. Bueno, así es el modernismo. Pero por otro lado tenemos ese otro aspecto raro. Dense el trabajo de leer esto después de la clase para poder ver cuál es la propuesta de José Martí con respecto a lo que debería ser la política en Latinoamérica en esos tiempos, a inicios del siglo XX, fines del XIX, inicios del XX. En el caso de Perú tenemos al modernismo en tres figuras principales. González Prada, que está acá, que va a ser, digamos, el que está más vinculado con el aspecto político que hemos mencionado, pero también va a estar vinculado con el desarrollo de literatura
literatura como Rubén Darío, ¿no? De poesía en particular. Y ese es Clemente Palma que se desarrollará más bien en la narrativa modernista. Pasaré al siguiente video para continuar con lo que tenemos que decir. Chao.